Nos acompaña en nuestro plató alguien que lo ha hecho en sus casas durante mucho tiempo, durante esta última temporada, a intervalos eso sí, es Juan Francisco Rojo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Compañero periodista y actor, dos en uno. Aquí está ejerciendo un poco de cada, porque ha sido como actor haciendo en parte, ¿no?, esa representación de los juglares, de quienes contaban las leyendas, pero también un poco de periodista, porque al final no deja de ser difundir, ¿no?, y divulgar. Sí, esa es una labor de los periodistas, ¿no? Afortunadamente hay alguien que ha hecho el trabajo de campo, hay mucha gente en Palencia que ha hecho el trabajo de campo y eso ha permitido que nuestras leyendas, nuestras historias, no permanezcan en el olvido, que tenemos muchas, aquí solo hemos visto, no lo olvidemos, una pequeña muestra, ¿no? De hecho, ahí dejamos esa puerta abierta para quién sabe si en el futuro, pero de momento, por no empachar, era una selección de lo más granado, lo más destacado, algunas de las más populares y otras que quizás no lo eran tanto, pero que merecían serlo. Sí, alguno me decía en la calle, pero no has dicho la de mi pueblo. Digo, es imposible. En una selección, digo, no es ni menospreciar la de tu pueblo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero estas cosas son así, efectivamente, las hay muy populares, muy conocidas, como todo el mundo ha podido ver, y otras que a mí me parece que son muy bonitas, que tienen un gran valor, ¿no?, y que habían caído en el olvido. Me ocurre cuando las hago en el escenario que más de un pueblo me dice, tengo una leyenda aquí de este sitio, hay una leyenda de este, te la voy a pasar y a ver si el año que viene la representas. Dice, y luego también la haces para la tele. Digo, bueno. Eso le iba a preguntar, que al final este ha sido un verano en el que afortunadamente ha habido trabajo desde el punto de vista artístico, ¿no?, musical, teatral, y en su caso, recorriendo muchos pueblos de la provincia de Palencia, en alguno que otro precisamente la habrán reconocido como el de las leyendas de la tele y efectivamente le habrán sugerido alguna. Pues sí, bajo el título de Cómicos del Camino, hemos ido recorriendo esos caminos día a día en este mes de agosto. Y muy bien acompañado. Y bien acompañado con Ana Rueda, pues contando esas historias, ¿no? Bueno, había dos formatos, estaba ese espectáculo y otro con la música de Miguel Abad, que era Jacobus, con la Diputación de Palencia, que la verdad es que han constatado que las leyendas tienen un tirón enorme. En el caso de Jacobus eran cantigas de Alfonso X el Sabio, y la gente ha reaccionado de forma extraordinaria. Es cierto que nosotros también ejercemos un poquito de creadores, ¿no?, sin grandes petulancias, es decir, no lo contamos al uso, lo hacemos un poquito de forma diferente, porque una cantiga, si lo hacemos en galaico portugués, bueno, eso se lo dejamos al músico, que lo hace muy bien, ¿no? Es el que aporta la parte un poco más seria, o donde se sustentan las cantigas, porque claro, estábamos hablando de las leyendas, pero hay ese otro formato, el de las cantigas, donde Alfonso X el Sabio, con historias muy aleccionadoras, nos contó algunas muy peculiares y muy avanzadas para su tiempo. Claro, alguna hemos tenido aquí en esta selección y seguro que más de uno también le habrá transmitido su favorita o la que más le ha impresionado, lo más le ha sorprendido, porque efectivamente hay algunas, vamos a decir, más típicas como la del Crimen del Cristo. Está claro. Están las más populares, las más conocidas, que más o menos todos tenemos presentes, pero hay otras que para muchos habrá sido una sorpresa. Yo el primero, que hay alguna que no, unas cuantas que no conocía. Hay dos que triunfan, siempre. No son de las más desconocidas. El gigante del Valle Estrecho es una leyenda que le encanta a todo el mundo. Además tiene una virtud, ¿no? Tú habitualmente cuando vas a los pueblos a actuar en verano, en lo que es un espejismo, hay niños. Qué pena que sea un espejismo, ¿no? Y esos niños asumen esa leyenda del gigante del Valle Estrecho, además contada como cuando a mí me la contaba mi abuelo, como digo en ese momento, pues es como un cuento. Y luego la que triunfa y arrasa, también un poco por la forma en la que se cuenta, ¿no?, porque se cuenta con todo detalle, es la de San Salvador de Cantamuda, la venganza del conde, el conde don Munio Núñez, que por cierto este año tuvimos encima el privilegio de interpretarla a las puertas de la iglesia de San Salvador de Cantamuda, y bueno, ahí tienes el éxito garantizado, ¿no? Muy mal lo tienes que hacer. Claro, ha habido unas cuantas con las que cada uno se quedará, efectivamente. Lo comentaba, este no ha sido un año, un verano solo de leyendas, ha habido distintos espectáculos, se ha vuelto a ver movimiento y vida en los pueblos, que es algo que el año pasado se echaba más en falta. Sí que se veía, porque precisamente el año pasado creo que ha sido el año en el que mucha gente sus vacaciones era volver al pueblo, ¿no?, por las circunstancias que había, pero este año ha habido también movimiento ajeno a los propios del pueblo, ha habido vidilla y se ha visto además pues, por la amplia oferta cultural que ha habido a lo largo de toda la provincia. Sí, ¿sabes qué pasa? La gente estaba deseando. Y si además tú llevas un espectáculo divertido,
Lo dejo ahí, divertido. Hacer comedia es complicado. Mucha gente dice, Muy difícil. el comiquillo que va. No, bueno, hay que saber hacerlo. Hazlo tú. Dentro de nuestro... Oye, que yo tampoco soy aquí, pero dentro de nuestro... Hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tú llevas algo divertido, cuando consigues que durante casi hora y media la gente que te está viendo se olvide de todo, se carcajee. Nosotros también jugamos con guiños de actualidad, ¿no? Nos saltamos el tiempo y hablamos de hechos que están ocurriendo, ¿no? Y entonces, cuando logras eso, has logrado algo muy grande. Y este año era lo que se quería. O sea, y yo he visto un cariño como no he visto nunca, porque todo el mundo quería eso. Y además eran unos actos que garantizaban la seguridad totalmente. Primero, porque tanto Diputación en un caso, que en eso es exquisita, como no, como los propios pueblos lo han organizado, bueno, de forma extraordinaria. Ha sido un verano bonito. Ojo, porque creo que ha sido muy importante el momento en el que se han empezado a hacer cosas, el resto han perdido el miedo, se han animado Claro. y sobre todo quizás siguiendo el ejemplo, viendo cómo lo hacían otros, viendo que daba buen resultado y que se garantizaba la seguridad, es cuando nos hemos atrevido, que eso es lo que nos ha faltado también un poco al principio. De hecho, este año cuando la agenda se empieza a llenar, hay un momento que piensas, a ver cuántas se caen, ¿no? ¿Quiénes por temor, porque haya un repunte, porque aparezca un dato muy negativo que de repente... Y bueno, no ha pasado. O sea, este año la gente tenía muy claro que lo iba a hacer, ¿no? Bien, como lo han hecho, y además con lo que dices tú de éxito de público, si esta gente que se te acerca. A mí me hizo mucha ilusión un señor que se me acerca después de hora y media de representación, que además veníamos encadenando un montón, y me dice, bueno, dice, yo vivo en Bilbao, o sea, he venido a pasar el verano, dice, pero me he divertido mucho más aquí que en el Arriaga. Digo, jo, no me diga eso. No, bueno, pues eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que la gente, fíjate, hace una cosa que creían perdida. Ven a los cómicos de antes. He llegado a oír en algún pueblo, y esto lo he contado más veces, han venido los cómicos. Digo, qué palabra más bonita. Sí, sí. Esto que es una palabra de profesional, es decir, que hace poco veía un monólogo en el que un cómico decía que, dice, mi profesión es la única a la que después tienes que añadirle el apelativo de profesional. Soy cómico profesional, para darle esa credibilidad, ¿no? Y ese estatus de trabajo, Sí, de oficio. ¿y dónde está la profesionalidad? ¿Sabes? Hay gente que no vive de ello y sin embargo es muy profesional. Tú le ves en un escenario y dices, hombre, o sea, hay profesionales que son bastante peores que esta persona. Profesionales, ahora hablo, que viven de ello, ¿vale? Y hay gente que vive de ello y es mala. Pero como en todos los oficios. Claro, lo bueno es que todo esto ha servido para que se revalorizase. Cuando, hasta cierto punto, cuando durante el confinamiento se valoró mucho el trabajo que entregaban gratuitamente los músicos, actores, todos los profesionales artísticos, que por el mero hecho de expresarse y de mostrar lo que llevaban dentro, bueno, pues lo agradecía al público y lo valoraba, y siempre estaba después ese run run de, bueno, a ver después cuando pase todo esto, ¿dónde nos quedamos? Quizás este verano ha servido para ver que se recibía a los músicos de otra forma, en los pueblos, a los cómicos, a los actores, que se ha visto y valorado más ese trabajo que quizás había caído un poco en... Hombre, no sé. hay un campo más ambicioso, si se me permite la expresión, sobre todo en el tema de interpretación, grupos de teatro, porque nosotros a fin de cuentas no es nuestro sustento, no vivimos de ello. Es cierto que ha habido compañías que viven de ello que lo tienen muy complicado, ¿eh? Y lo siguen teniendo, porque no son compañías que van a actuar a pequeños pueblos. A lo mejor se tienen que reinventar y empezar a ir a pequeños pueblos. O adaptar los formatos, O las adaptar los obras. formatos, sí, pero claro, son compañías que no trabajan en ese formato donde tú te tienes que adaptar a cualquier espacio. Esto ha mejorado mucho, ¿eh? Los espacios han mejorado, pero es cierto que tú, pues, hemos actuado en lugares donde no hay ninguna infraestructura base más que la que tú llevas incorporada, ¿no? Entonces, hay muchas compañías que ahora mismo, tal y como tienen su concepto teatral, no se pueden adaptar a eso. Hablo de gente que vive de ello. Y profesionales con una amplia trayectoria y que, Sí. bueno, pues por circunstancias efectivamente lo tienen más difícil. Esperemos que la cosa vaya tranquilizándose. Es que Bueno, no quiero decir... tú sabes lo que ha pasado con las orquestas, ¿no? Las orquestas ya no van en ese formato hasta... Y a ver qué cambia a partir de aquí, ¿eh? A ver si es que ese formato ya no vuelve. No lo sé, ¿eh? Que todo es posible o que sea en menor proporción. Eso es. Entonces las orquestas se han reinventado, de repente se han hecho agrupaciones, incluso yo he visto algún solista solo, totalmente, con su looper adaptado. Sí. Yo que llevo música también y lo del looper ya es una... Sí, sí, es un elemento más. ¿Qué te voy a contar a ti, no? Es un elemento más. Hombre, sí echas un poco de menos ese gran formato de las orquestas grandes, sí.
Claro, se echa de menos, esperemos que no por mucho tiempo, se va intentando poco a poco, tímidamente, es que iba a decir antes, según se vaya normalizando la cosa, tampoco quiero decir normalizar, pero bueno, que se vaya tranquilizando y se vaya quedando todo un poco más controlado y las medidas se aligeren. Iba a decir, Juanfran, que para despedir la sección de las leyendas, como última, ha quedado pues una que yo creo que viene una al de pelo. últimos, ¿no? Totalmente. Los últimos de Filipinas, ¿no? Donde estaba ahí un palentino, ¿eh? Esa historia que nos parecía como un epílogo, un broche de oro, ¿no? Para acabar un ciclo. Es una historia bonita también. Y no hombre, es conocida porque los medios de comunicación nos hemos hecho eco de ella. Incluso ha habido alguna conmemoración, algún aniversario en torno a esa leyenda. Pero fíjate, yo tengo la impresión, no es una leyenda, es un hecho histórico, ¿no? Yo tengo la impresión de que todavía no es lo suficientemente conocido. A mí me sorprende cuando no está. Otras que son muy conocidas, las cuento en un pueblo y me dicen, pues no sabía yo. Y es gente de Palencia, ¿no? Hemos perdido la tradición oral. Y esta es otra de las cosas grandes que ha pasado este verano y otros que hemos hecho este formato, que hemos recuperado esa tradición oral. No todo es tecnología, WhatsApp. También hay que saber contarse las historias y transmitirlas de una generación a otra. Bueno, pues con esta sección de Palencia, tierra de leyendas, hemos intentado aportar nuestro granito de arena y que, por ejemplo, historias como esta se conozcan. Juanfran, muchas gracias y esperemos que vuelva a ser, que esto sea un hasta luego, no un hasta siempre. Bueno, seguro, y gracias a vosotros y si volvemos en algún momento, seguro que cuando vuelva a subir al escenario oigo, porque tú oyes todo lo que el público, no todo, pero algunas comentan, mira, es el de la tele, otro dice, es el de la radio. Bueno, al final se hace ahí una componenda, ¿no? Una fusión. Una mezcla y es bonito.